3 escalofriantes historias verdaderas de vacaciones de verano que aún perturban esta madrugada. Era una tarde calurosa de verano en un pequeño pueblo costero. La playa estaba llena, risas y gritos de felicidad flotaban en el aire, pero bajo esa superficie festiva se escondían secretos oscuros. Cuentan los ancianos que hay historias que jamás deberían ser contadas. Que hay lugares donde la arena se vuelve inquietante, donde el agua murmura advertencias. Una joven pareja estaba de vacaciones, tan emocionada por disfrutar del sol que no sabían que se acercaban a una mansión abandonada que había sido el escenario de una tragedia. Era una mansión de madera desgastada, con ventanales rotos que parecían ojos vacíos. Al entrar, el aire se tornó pesado como si el tiempo se hubiera detenido. Ese lugar había sido hogar de un misterio, un hombre había desaparecido allí durante una noche de tormenta, y el eco de su grito quedó atrapado entre las paredes. La pareja, desafiando las advertencias de los lugareños, decidió explorar, llevando consigo solo una linterna y la curiosidad. Entonces algo chirrió, un sonido lejano, como si alguien estuviera moviendo los muebles en el piso de arriba. Ambos se miraron, el miedo brotaba en sus ojos, un nudo en la garganta los mantenía en silencio. La segunda historia era aún más aterradora. En otra parte del mundo, un grupo de amigos decidió hacer rafting en un río, se sentían invencibles, riendo y burlándose del peligro. Pero al entrar en una cueva oculta, el río se volvió violento. Las aguas, antes tranquilas, ahora gruñían, exigiendo un sacrificio. Un amigo desapareció en un instante, como si el río lo hubiera reclamado. El resto quedó paralizado, gritando su nombre, pero solo el eco respondía. Esa noche en la fogata, las sombras danzaban como figuras de aquel amigo perdido, y un frío recorrió sus espinas, cargando un peso imposible de llevar. Por último, la historia que todos susurran a media voz. Una familia que decidió pasar el verano en una cabaña en el bosque. Al principio era el paraíso, con paseos en bicicleta y noches de fogatas bajo estrellas brillantes. Pero las risas se tornaron en llanto cuando sus hijos empezaron a tener pesadillas, hablando de la sombra en el bosque. Una noche la madre salió, impulsada por la inquietud de sus pequeños. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Una figura oscura con ojos brillantes la observaba desde detrás de los árboles. El terror invadió su pecho. Regresó corriendo solo para encontrar a sus hijos desaparecidos, llevándose consigo una parte de su alma. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Aquellas vacaciones se convertirían en pesadillas permanentes. ¿Qué más se encuentran tras esos misterios? ¿Por qué el horror acecha en lugares que deberían ser seguros? El verano es joven y las sombras todavía tienen muchas historias que contar. La mansión, con su aire polvoriento y ecos inquietantes, parecía cobrar vida a medida que la pareja ascendía las escaleras de madera crujiente. Cada paso resonaba como un golpe en el silencio, y las sombras danzaban alrededor de ellos, burlándose de su valentía. La linterna iluminó una puerta entreabierta al final del pasillo, y una brisa helada los envolvió. ¿De dónde viene este frío?, preguntó la joven, su voz temblorosa apenas audible entre los latidos de su corazón. Sin respuesta, empujó la puerta, que se abrió lentamente, revelando una habitación oscura, llena de muebles cubiertos de polvo y telarañas. Allí, un viejo espejo reflejaba su imagen distorsionada y los ojos de ambos brillaron con la luz tenue. De repente, un susurro. Vuelve. El sonido provenía del espejo, como si algo o alguien intentara atravesar el cristal. Ambos retrocedieron, susurrando entre ellos de nervios y curiosidad. ¿Escuchaste eso?, preguntó él, mientras la mirada de su pareja se fijaba en el espejo, paralizada. Era cierto, algo había hablado, y no era su imaginación. Mientras ellos se acercaban al espejo, la habitación pareció oscurecerse aún más. En el reflejo el rostro de un hombre apareció de la nada, con una expresión de desesperación en sus ojos. Sal antes de que sea tarde, suplicó, su voz resonando en sus cabezas como un eco aterrador.
La linterna parpadeó por un instante y en un instante de pánico se apagó. La oscuridad los envolvió, la pareja, presa del terror, tropezó y se cayó. El frío se volvía más intenso y el susurro se convirtió en un grito, un llamado desgarrador que los obligó a levantarse de un salto y correr. ¿Pero qué dirección tomar? Las sombras se movían como si estuvieran vivas, bloqueando cada vía de escape. En otro lugar, el grupo de amigos que habían estado haciendo rafting había regresado a la civilización, pero una niebla espesa se posó sobre ellos. Hubo quienes decidieron contar las historias del amigo perdido, aferrándose a sus recuerdos, pero la risa había desaparecido y todo lo que permanecía era un silencio inquietante. Eran ellos, pero ya no eran los mismos, un aura de tristeza los seguía como una sombra. ¿Qué tal si intentamos contactarlo?, propuso uno de ellos, con una mezcla de broma y desesperación. Sin embargo, todos comprendieron que la vida jamás sería igual. Esa noche, al encender una fogata, los rayos en la distancia parecían amenazarles, como si el cielo quisiese cobrar factura por lo que había perdido. La atmósfera oscura envolvía sus corazones de miedo, y el eco de su falto amigo parecía rebotar a su alrededor. Mientras tanto, la familia que había estado en la cabaña se enfrentaba a noches insomnes. Las pesadillas habían dejado de ser sueños, los niños habían desaparecido. La madre, con la información de que algo acechaba en el bosque, se armó de valor y decidió buscar. Aferrándose a una linterna, recordó aquellas historias de seres oscuros que sus abuelos le contaban. La sombra era más que un concepto, era una presencia. El aire estaba impregnado de angustia, como si el propio bosque le dijera que no debía estar allí, y en el fondo, un susurro de advertencia crecía junto con su pavor. De repente un grito desgarrador resonó a través de los árboles. No era su voz, ni era la de otra persona, pero cortó la noche como un cuchillo. Era una señal de lo que les esperaba, algo maligno estaba desatando su furia. Lo que había comenzado como unas vacaciones de verano se había convertido en una serie de coincidencias aterradoras. ¿Qué camino elegirían ahora? ¿Quién sobreviviría la noche? Y así, mientras la bruma cubría cada rincón, la pregunta persistía: cuando las sombras e historias empiezan a entrelazarse, ¿quién es el siguiente en ser reclamado por el terror latente del verano? Los gritos se desvanecieron en la penumbra del bosque, pero el eco seguía latiendo en el corazón de la madre. Sin importar lo que las historias decían, la oscuridad nunca había parecido tan amenazante. Ajustándose la linterna, los ámbitos oscuros la recibieron como un abrazo frío. El olor a tierra húmeda y hojarasca la envolvía, recordándole que estaba sola con su miedo. Sin embargo, debía avanzar. Debía encontrar a sus hijos. Mientras ella se adentraba en el bosque, la brisa susurraba secretos antiguos. Las ramas crujían como si hablaran entre sí de un pasado que no querían recordar. En su mente la desesperación se entremezclaba con la memoria de sus pequeños risas. Su estómago se retorcía al pensar en ellos, pero un instinto primal la mantenía en movimiento, aunque cada sombra pareciese cobrar vida. A unos kilómetros de allí, la pareja en la mansión no lograba escapar del apremio que sentían. La oscuridad parecía tener vida propia, retorciéndose y cambiando. El espejo era un portal, lo presentía, pero no conocía qué había al otro lado. Lo único claro era la advertencia del hombre: sal antes de que sea tarde. Sus corazones latían al unísono, llenos de terror y angustia. ¿Y si no encontramos la salida?, preguntó ella, y su voz era un hilo quebrado en la penumbra. Él apretó su mano, intentando buscar valor. Debemos seguir adelante. Si el espejo está gritando, debemos encontrar algo allí, respondía mientras la luz de la linterna parpadeaba como si estuviese en su contra, pero antes de que pudiesen decidir, el espejo brilló intensamente, tomando un color dorado y atrayendo sus miradas. Una imagen más nítida emergió. Eran ellos mismos, pero en un entorno distorsionado, vuelto del revés. Los rostros en la imagen sonreían, pero sus ojos parecían vacíos, como dos espejos sin fondo. Otro grito resonó en el aire. No solo era un eco, sino que provenía de otra parte de la casa, un llamado que se fundía con el latido de sus corazones. Mientras tanto, los amigos alrededor de la fogata empezaban a hablar sobre lo que sucedió con su amigo perdido. ¿Y si lo que nos acompaña no es solo el recuerdo?, preguntó uno, mientras la llama crepitaba, proyectando sombras espeluznantes en sus rostros. Una nube oscura descendió sobre ellos como un presagio. Un silencio pesado se instaló.
Era evidente que todos sentían la cercana presencia de algo siniestro, algo que quería hacerles recordar la fragilidad de la vida. Un relámpago rasgó el cielo y, en un instante, se cortó la luz, dejando su pequeña fogata como único refugio. En la oscuridad, las risas que una vez resonaron ahora eran ecos de un pasado lejano. La bruma espesa se alzó cubriendo todo como un velo aterrador. Alguien se atrevió a mencionar lo que todos preguntaban mentalmente: ¿y si lo que pasó aquel día no fue un accidente? Las historias comenzaron a florecer en sus mentes, entrelazadas con los miedos más primitivos. Cada voz murmuraba, cada hoja crujía bajo el peso del temor, mientras la atmósfera se densificaba, y el aire se tornaba cargado de la incertidumbre de si alguna vez volverían de estas vacaciones. En el fondo de la casa, la madre sintió un escalofrío. ¿Era el viento o la voz de sus hijos que llamaban? Subió la linterna, su luz iluminando un claro en el camino. Lo que vio la congeló por un instante. Un instante que pareció durar una eternidad, un reflejo de ellos, jugando en el claro, pero sus sonrisas estaban distorsionadas, sus ojos vacíos como en aquel espejo. La oscuridad se cernía, y parecía que los niños no estaban solos. A su alrededor, sombras se movían, y la noche parecía cobrar vida: la mansión, el bosque, el río. Todos estaban interconectados por algo oscuro, algo que nunca debieron haber desencadenado. ¿Qué pasaría si cruzaban caminos con aquellos que habían desaparecido? Las sombras acechaban y pronto el destino de todos ellos sería revelado. Mientras cada corazón latía aceleradamente, una pregunta retumbaba en el aire: ¿sería este el verano en que las sombras finalmente reclamarían lo que era suyo? El bosque se volvió un laberinto de angustia. La linterna temblaba en manos de la madre mientras sus pies se hundían en el barro, cada paso convirtiéndose en un desafío contra su propio terror. Las risas distorsionadas la seguían, retumbando en su mente. No era un eco normal, era como un conjuro que reclamaba su atención. «Mis hijos», gritó, la desesperación impregnando su voz. La oscuridad respondió con un silencio ensordecedor. En un rincón lejano, un conjunto de sombras danzaba en un claro, moviéndose al ritmo de una melodía que solo existía en sus peores pesadillas. En la mansión, la pareja quedó paralizada ante el espejo. Aquella imagen dorada distorsionada parecía atrapar no solo su reflejo, sino también pedazos de su esencia. «¿Qué significa esto?», ella preguntó, su voz titubeante mientras intentaba aferrarse a la realidad que se deslizaba entre sus dedos. «Quizás son nuestras almas atrapadas», él contestó, frunciendo el ceño mientras sus ojos buscaban respuestas en aquellos rostros vacíos. Un nuevo grito rompió el aire, más cercano esta vez, resonando en las paredes de la casa. El eco de su propio miedo les recordaba que estaban en un lugar donde el tiempo y el espacio se fundían en un punto. Mientras tanto, los amigos alrededor de la fogata seguían compartiendo historias, cada una más oscura y aterradora que la anterior. «Una vez escuché que hay otros mundos entre nosotros, mundos que solo quedan visibles en la oscuridad». Su voz temblaba mientras la brasa crepitante se apagaba lentamente. En su mente el recuerdo de su amigo desaparecido emergía con la fuerza de un demonio. «No podemos permitir que el miedo nos consuma», gritó uno de ellos, intentando infundir valor en el grupo. Pero los murmullos de desconfianza crecieron, mezclándose con el sonido del viento que aullaba entre los árboles. Fue entonces cuando una sombra oscura se deslizó entre ellos, como un susurro, en el claro del bosque. La madre se acercó con paso cauteloso, el eco de las risas resonando aún más fuerte. «Por favor, ¿dónde están mis hijos?», suplicó, la linterna proyectando una luz temblorosa que iluminó a sus pequeños, pero no eran los que recordaba. Sus ojos, vacíos como el espejo, la miraban sin reconocerla. «Mami, ven a jugar», dijeron al unísono, su voz tonalmente distorsionada. Su corazón se detuvo por un instante, un nudo en la garganta la asfixiaba. Un giro, un movimiento entre las sombras, y las criaturas que una vez fueron sus hijos comenzaron a acercarse. No eran ellos. Eran sombras que habían devorado su esencia. Desesperada, la madre giró sobre sus talones, intentando huir, pero el bosque parecía moverse con ella, cerrándose a su alrededor, cada tronco convirtiéndose en un muro que la aprisionaba. Sintió que la oscuridad la tragaba. En la mansión, el espejo comenzó a agitarse, proyectando sus imágenes como si fuera un portal a otra realidad. «No podemos entrar ahí», ella gritó. El terror pintaba su rostro con trazos de desesperación. Pero él, atrapado por la atracción de sus reflejos vacíos, avanzaba irremediablemente.
No puedo dejarlo, murmuraba como un mantra, sus pasos acercándose más al abismo. Un grito penetrante surgió del corazón de la casa, resonando con la fuerza de 1000 almas perdidas. La fogata de los amigos parpadeó, y con ella todo se sumió en la más espesa oscuridad. Las luces de la mansión se apagaron una a una, dejando solo el horror sin destino. Y en el bosque la madre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo el frío o el miedo que conocía. Era algo mucho más profundo, algo que la acechaba entre las sombras, susurrando nombres de los que habían partido. Con el eco de ese último grito resonando en su mente, la pregunta volvió a retumbar: ¿qué son realmente las sombras que buscan lo que les pertenece? Esa noche el destino de los atrapados en esa oscuridad se entrelazaba con el de la madre, que aún no había comprendido que lo que acechaba no siempre se muestra a simple vista. Ahora, cruzando caminos en esa oscuridad, ¿quiénes serían los verdaderos cazadores y quiénes, la presa? La madre corrió, sus pies deslizándose sobre el barro grueso que parecía querer retenerla. Las risas de sus hijos o las sombras que llevaban su forma se hacían cada vez más fuertes, llenando el aire con un eco escalofriante. No son ellos, gritó entre sollozos, mientras la maleza la golpeaba en su intento desesperado de escapar. La sensación de ser observada crecía, un peso negro que se posaba en sus hombros, como si el bosque mismo se burlara de su dolor. Al mismo tiempo, en la mansión, él se adentraba más en el espejo, una luz fría emanando de su interior. Espera, ella gritó, pero él no la oía. Su reflejo se distorsionaba cada vez más, cambiando mientras intentaba rasguñar el cristal. No está aquí, ella suplicaba, el miedo encadenándola al suelo. Esa conexión, tan palpable y a la vez tan lejana, también vibraba en ella. ¿Qué los había conducido a ese lugar? Un taconeo sonoro interrumpió sus pensamientos. Una de las amigas que hasta ahora había permanecido en silencio avanzó hacia el espejo, atraída como un polilla a la llama. Es solo un brillo que puede hacer, murmuró, mientras su reflejo, al igual que el de él, se torcía en una danza grotesca. No. Un grito ahogado la sacó de su ensimismamiento. En un instante de claridad, vio su propia imagen sonriendo detrás de ella, pero con unos ojos opacos que estaban vacíos. «Vuelve». «No lo hagas», gritó, retrocediendo, pero el espejo se enceró de sombras, atrapando su voz en un eco vacío. En el bosque, la madre se topó con una figura que emergía de las sombras. Era la esencia misma de su perdida esperanza, su hija, en una risa dulce pero escalofriante. «Mami, ¿por qué no juegas con nosotros?» La madre se sintió desgarrar, la ilusión de la pureza infantil retumbando en su cerebro, como una melodía familiar convertida en un canto de sirena. «No. No eres mi hija», la madre grita, ahogando su llanto. Ramitas rompían a sus pies, cada sonido retumbando con una respuesta burlona. Mientras tanto, los ojos vacíos de su hija comenzaban a distorsionarse, revelando colores que nunca debería haber visto, un negro profundo que parecía devorar la luz. En la mansión, los murmullos del espejo alcanzaron un clímax. ¿Quiénes son realmente los que están atrapados? ¿Nosotros o ellos?, preguntó él, como si al hacerlo pudiera desatar el juicio sobre su propia voluntad. Ella se sintió revivir y corrió hacia él, interponiéndose entre su reflejo y lo que emergía de la oscuridad. «No puedes dejar que te consuma». Pero la imagen a su izquierda, deformada y quebrantada, comenzó a reír. La chica sonrió justo en el instante en que la fogata afuera se apagó de golpe, enviando una sombra en dirección a la ventana, donde se filtraba una luz muy tenue. La desesperación se adueñó de su entorno, transformando la noche en un abismo de silencio. Las sombras del bosque comenzaron a moverse más rápido, cada una más cerca de la madre. Sintió como si 1000 ojos la observaran, evaluando su valor, esperando su caída. Fue cuando una voz familiar, quebrantada por el eco de la muerte, susurró su nombre entre las brumas. «Mamá, ven a jugar». «No», gritó nuevamente mientras el suelo temblaba a sus pies. Se armó de valor y comenzó a correr, buscando una salida. Pero en la mansión, el espejo pareció escupir un nuevo reflejo, el rostro de su propio hijo, ahora sonriente como si hubiera cambiado de bando. «¿Qué hacer? ¿Qué hacer?», pensó ella, mientras la oscuridad tomaba cuerpo a su alrededor. Así el destino de todos quedó entrelazado, atrapados entre el bosque y el espejo, en un juego donde cada revelación era un paso más cerca de la locura. El eco de un nuevo grito resonó en la distancia. Esta vez ni siquiera era humano.
Era una mezcla de terrores olvidados, elongaciones del alma que clamaban disueltas en la niebla de aquella noche sin fin. Mientras tanto, en la penumbra, alguien más había comenzado a avanzar, sus ojos resplandecían con el brillo de aquellos que ya no están. ¿Y si el verdadero enemigo no es lo que vemos? ¿Podrían los lazos familiares llegar a ser más oscuros de lo que jamás imaginó? La madre se lanzó a través del bosque, sus pies descalzos se hundían en la tierra tibia y húmeda. La risa de su hija resonaba a su alrededor, llena de esa inocente alegría que antes supo amar. «Mami, ven a jugar», insistía la voz desde las sombras, cada vez más insistente, como un canto hipnótico que prometía un regreso a lo perdido. Pero sus instintos le gritaban que esa no era su niña. Un grito ahogado rasgó el aire fresco de la noche. «No. No eres ella». La maleza cubría sus brazos, rasgando su piel como si el bosque estuviese decidido a detenerla. Pero ella no se detendría. Con cada paso, el aire se hacía más denso, un abrazo frío y mortuorio que parecía empujarla hacia atrás. Las risas se desvanecieron, dejando solo un eco vacío, que se intensificó con cada latido de su corazón. Por otro lado, en la mansión, ella se enfrentaba a una realidad aún más distorsionada. Observaba el espejo, el borde negro parecía respirar, acercándose y alejándose como si estuviera vivo. Él no debe entrar. Es peligroso, dijo, temblando mientras trataba de mantener a raya la sombra que brotaba de su esencia. La amiga que había sido atraída al espejo ahora estaba paralizada en el espacio, reflejando el horror de una revelación que ella no podía comprender. «¿Qué estamos haciendo aquí?», murmuró como si hablara consigo misma. Un gélido silencio cayó entre los tres. Él comenzó a sonreír desde su reflejo, mientras la superficie del espejo temblaba ante su actitud. «Detente», gritó ella, desesperada al ver que la expresión de él se torcía, metamorfoseándose en algo oscuro, algo que no debería existir. Sin embargo, cada palabra que decía se perdía en el vacío entre ellas y la imagen retorcida. La puerta al espejo se sentía cada vez más como una trampa, las sombras empezaron a moverse hacia ellas, una a una, como si fueran testigos lentos de una condena. En el corazón del bosque, la madre tropezó, cayendo de rodillas en el barro. Miró a su alrededor, la oscuridad se había convertido en un laberinto, cada árbol se transformaba en una figura siniestra. Se levantó aún llena de terror cuando vio un destello entre las sombras, su hija, ahora de pie, con una mirada que helaría la sangre de cualquiera. «Mami, ¿jugamos a escondidas?» «No». La madre sintió transformar su angustia en furia. «Eres un monstruo, no mi hija». Una marea de desesperación la abrumó, pero en ese momento se sintió fuerte. Se levantó y exigió: «Lárgate de su cuerpo». La figura de la niña titubeó, un instante de titubeo que reveló un destello de humanidad. «Mamá, ayúdame», murmuró la sombra, antes de que todo se disipara y un grito desencadenado resonara por el bosque. Un nuevo rostro apareció en el espejo de la mansión, no era el de él, sino el de un anciano con ojos profundos y vacíos que parecía extender su mano hacia ella. «Nunca escaparás de lo que eres», siseó, su voz un eco burlón del pasado. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, el miedo y la determinación cruzándose como cuchillos. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro. El espejo comenzó a vibrar violentamente y las risas de las sombras se hicieron más pronunciadas, haciendo eco en cada rincón de su mente. La realidad y la imaginación estaban cerca de fundirse en un oscuro abrazo. Mientras tanto, la madre tuvo que reaccionar, sintiendo que el tiempo se acababa. «¿Qué hay detrás de ti?», gritó, mirando fijamente a su hija en la penumbra del bosque. «No hay juegos aquí». Pero cuando la oscuridad comenzó a acercarse, la risa se volvió un coro de voces, las sombras del bosque comenzaban a moverse como olas de un mar tormentoso. Las dos mujeres, cada una atrapada en su propia pesadilla, buscaron una forma de salvar lo que habían perdido. ¿Pero podían realmente luchar contra lo que les aguardaba? La noche no era más que un presagio. Al fondo, un eco sordo resonó como el redoble de un tambor ancestral. Una luz titilante iluminó fugazmente el camino entre los árboles, y un susurro en la brisa traía una advertencia silenciosa: el verdadero juego apenas está comenzando. La madre sintió como su corazón se aceleraba ante la visión de su hija a la sombra del bosque. La voz de la pequeña, antes un dulce canto, ahora sonaba como un eco distorsionado, cada palabra un veneno que se arrastraba por su mente. «Mami, ven a jugar», repetía la sombra,
pero sus ojos mostraban un abismo oscuro, la mirada de algo malvado que no debería estar ahí. Sin pensarlo, corrió hacia la figura. «Necesito a mi hija», gritó, pero su propia desesperación nublaba sus pensamientos. La pequeña, con su cabello desordenado y su risa entrecortada, avanzaba como si el suelo la llamara. Ella no era la única que había sentido la atracción de esa entidad que se reía en la penumbra, como si se alimentara de sus miedos. Al mismo tiempo, en la mansión, la otra mujer luchaba contra el anciano reflejado en el espejo. «No puedo ser lo que tú dices», exclamó, aunque las palabras se sentían vacías. La forma en que los ojos del anciano brillaban con conocimiento la paralizaba. Parecía conocer cada secreto enterrado en su alma. «Todo lo que eres y lo que te convierte en víctima, aquí te lo devolveré», murmuró él. «Es el precio de jugar con lo que no puedes entender». Las sombras en el espejo empezaron a distorsionarse, convirtiéndose en una amalgama de sus miedos y deseos reprimidos. Al principio vio su reflejo una imagen de sí misma, luego la olvidada tristeza de tiempos pasados. Ante el horror, intentó volver la mirada, pero algo la mantenía atrapada en su lugar. «Despierta. No puedes quedarte aquí», gritó su amiga, quien seguía tratando de liberarse del abrazo gélido que la envolvía. Mientras tanto, la madre enfrentaba a su pequeña sombra en el bosque. «No eres mi hija», volvió a gritar, intentando cortar la conexión. La figura dudó un momento de duda que parecía abrir una herida entre el mundo y la oscuridad. «Mamá, ayúdame», murmuró la sombra, su voz más suave como una brisa leve. La madre, con lágrimas llenando sus ojos, sintió un tirón en su pecho. «¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás realmente?» La criatura que vestía el cuerpo de su hija se estremeció, pero antes que pudiera decidirse, una muralla de sombras se alzó detrás de ella, como un enjambre oscuro dispuesto a devorar todo rayo de esperanza. La risa se transformó en un grito ensordecedor, una mezcla de voces que reverberaban en el aire. «Ven a jugar», clamaron los ecos, cada uno más fuerte que el anterior. La madre, sintiendo el peligro, decidió actuar. «Voy a salvarte», gritó con un fervor renovado. Mientras las oscuras figuras se abalanzaban sobre ella, las sombras del bosque comenzaron a confrontarla, surgiendo de la maleza, con expresiones retorcidas que parecían estar disfrutando de su angustia. «No puedes tenerla de vuelta», susurraron con voces que creaban un frío inaguantable. Sin embargo, se dio cuenta de que su furia y su amor iban más allá del miedo. Ella sería la luz en ese oscuro tormento. En la mansión, la escena se intensificaba. La amiga de la mujer vestía el sudor del miedo y la impotencia. «Deben unirse. Rompan el hechizo», gritó. Fue un instante, un destello de razón en medio de la tormenta de locura que crecía. La mujer miró de nuevo al espejo y el anciano sonriendo burlonamente la observaba. Las dos madres, aunque separadas por miles de kilómetros de pesadilla, sentían la misma verdad: su amor era la única arma que tenían. La conexión intermitente entre ambas se iluminó momentáneamente, como si una chispa de esperanza estuviera a punto de encenderse. De repente, la luz titilante del bosque se intensificó, creando una abertura brillante entre las sombras. «Corre», gritó la madre, girándose hacia la figura de su hija, mientras el anciano en el espejo empezó a resonar una risa retumbante. «El juego ha cambiado, el tiempo es un lazo, y pronto entenderás lo que significa perder». El frío del bosque y la oscuridad de la mansión palpitaban en un latido aterrador, mientras la madre se lanzaba hacia la luz con su corazón en llamas. Un destello de valentía en la noche helada. ¿Sería suficiente? ¿O todo era un susurro de promesas que se desvanecerían en el aire? El eco de lo que estaba por venir se acercaba, y en la penumbra una nueva figura empezó a surgir, oscura y familiar. ¿Un aliado o un nuevo enemigo en el juego macabro que apenas comenzaba? La luz de la abertura brilló intensamente, tomando forma y dimensión, como un portal que prometía la redención. La madre, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, se lanzó de frente. «Ven conmigo», gritó mientras las sombras alrededor parecían retorcerse en un ataque de furia. Pero sus palabras, en lugar de ahuyentar a las entidades, parecieron aumentar su sed de desesperación. La figura de su hija, aún trastornada y perdida en la oscuridad, avanzó hacia la luz, titubeando. «Mamá», su voz era un susurro quebrantado. La madre extendió los brazos, dispuesta a atraerla hacia la salvación, pero el suelo tembló y el eco de risas nefastas resonó a su alrededor. «No puedes», aullaron las sombras. «Ella es nuestra ahora». Mientras tanto, en la mansión,
la mujer se encontraba en una batalla igualmente crítica. El anciano la observaba con ojos voraces. ¿Sabes lo que has desatado? Este espejo no refleja solo imágenes, refleja almas. Y tú has atrapado la tuya aquí, dijo con una voz rasposa que estrujaba su corazón. Su amiga forcejeaba en la penumbra, intentando despertar a su compañera del hechizo que la mantenía cautiva. «Despierta. No te dejes llevar por sus mentiras», gritó, su voz temblando con miedo. La mujer miró nuevamente hacia el espejo. La imagen del anciano se volvió un borrón, fusionándose con los recuerdos de su infancia, de sus sueños no cumplidos, y de las verdades que había escondido durante años. «No soy eso». Se defendió aunque duda sembraba en su mente, el anciano sonrió. «Eres todo lo que temes, todo lo que anhelas. Todo atrapado aquí, en este lugar. Tu miedo te define». La mujer sintió una ola de pánico recorrerla y sin poder evitarlo, se dio cuenta de que las sombras del espejo se acercaban, tratando de arrastrarla hacia su interior. En el bosque la madre hizo un esfuerzo supremo. «Vuelve. Soy tu madre. El amor siempre prevalece». Luchó por liberar a su hija de la sombra que se interponía entre ellas. Esa sombra parecía absorber todo lo que había de luz y esperanza. Las risas, cada vez más cerca, le helaban la sangre. «Ella no puede volver», gritaron las sombras, sustiando un terror absoluto. Miró hacia el rostro de su hija, donde las lágrimas formaban charcos de confusión. En su esencia, pudo ver un destello de su verdadera pequeña: «Eres más fuerte que esto». Lanzó con la certeza creciendo en su pecho, pero la oscuridad empezaba a mostrar su verdadero rostro. La madre sintió como algo se enredaba en su corazón, algo frío y acechador, intentando paralizarla. Las voces de las sombras vibraban con la certeza de lo que iban a conseguir. «Vas a perder a tu hija, y serás tú quien caerá en la oscuridad». Una chispa encendida de determinación se avivó dentro de ella. No podía dejar que le arrebataran a su hija, no sin luchar. Con un grito poderoso, dejó que su amor rebosara en las sombras. «El amor es más fuerte que el miedo», resonó en el aire, una frase poderosa que hizo retumbar el bosque. En la mansión, la amiga se arriesgó a cerrar los ojos, recordando momentos felices compartidos, riendo juntas, soñando. Con todas sus fuerzas, alzó su voz también: «Las sombras son solo sombras. El amor brilla en la oscuridad». El eco de sus gritos llegó a las dos, conectando sus almas en un instante revelador. Las sombras titilaron, dudaron, y un instante de confusión invadió el aire. En ese reflejo de esperanza, la madre vio la oportunidad. But suddenly, un frío intenso comenzó a envolverlas. «No se lo permitiré». El anciano en el espejo lanzó un grito de furia, mientras las sombras denegaban su poder. Un instante pasó donde todo pareció detenerse. Pero de pronto otra figura emergió entre las sombras. No solo una, sino un grupo entero apareciendo como un coro de seres en penumbras, todos mirando con ojos vacíos pero conscientes. «¿Quiénes son?». La madre sintió un escalofrío mayor, mientras el bosque parecía cobrar vida propia. Los ecos de la mansión se unieron al clamor del bosque. Se acercaban y la madre comprendió: era una marea de almas cautivas, almas de los perdidos que habían sucumbido al mismo mal. Todo lo que quedaba del amor y el miedo se convertía en un grito de batalla. La madre tomó un respiro profundo. «Yo no tengo miedo. Nadie volverá a ser una víctima». La combinación de sus voces resonó y nació una luz con la determinación de liberarse, pero justo cuando la esperanza alcanzaba su punto máximo, un grito desgarrador surgió del suelo. «No se vayan. No me dejen sola», fue el eco desgarrado de la hija que resonó por última vez, antes de ser absorbida por la sombra. La madre sintió que todo a su alrededor se desmoronaba, y una nueva ola de miedo amenazaba con aplastarla, mientras el bosque se retorcía en torno a ellas, y el anciano sonreía con malignidad. Una pregunta emergía, más fuerte que cualquier sombra. «¿Serás capaz de dejar ir para salvar?». La respuesta flotaba en el aire como una sombra que no se podía tocar. ¿Podría la madre abrazar el dolor de la pérdida con tal fuerza que la liberara? ¿O caería en la trampa de las sombras para siempre? Los ecos del grito de la hija se desvanecieron, pero la madre sintió que la angustia crecía dentro de ella como un monstruo hambriento. La luz que había brotado de su valentía comenzaba a tambalearse ante el peso de la oscuridad. «No puedo dejarte», rugió con todas sus fuerzas,
pero sus palabras parecían perdidas en el abismo de las sombras. Las almas cautivas comenzaron a girar en un torbellino de desesperación y sufrimiento. Miradas huecas se volvían hacia la madre, reflejando la tristeza de quienes habían sucumbido de un modo u otro. Ella sintió que cada par de ojos la atravesaba, cada uno contándole su historia de dolor, de pérdida. ¿Por qué no luchaste?, parecía preguntar el silencio entre aquellos rostros. Mientras tanto, en la mansión, la mujer luchaba contra las garras del espejo. Las sombras se retorcían a su alrededor, como serpientes deseosas de devorarla. Despierta, gritaba su amiga, pero las palabras se perdían en el laberinto de lo que había sido, y lo que aún podía ser. Fue entonces cuando un rayo de luz la atravesó, recordó a su hija, los momentos felices que habían compartido, y un fuego naciente empezó a arder en su interior. No. No puedo ser parte de esto, exclamó, de repente asiendo la realidad de su situación. Las sombras hicieron una pausa, asombradas ante su determinación. Había una verdad en sus palabras, una esencia que resonaba incluso en medio del horror. Sin pensarlo, se lanzó hacia el reflejo del espejo, brindando su amor, su luz. Que el amor nos libere a todos, murmuró al tiempo que el brillo de su voz comenzaba a deshacer los bordes oscuros de la penumbra. A medida que avanzaba, el anciano lanzó un grito furioso. No puedes escapar. La habitación vibró con la rabia acumulada de lo que había estado atrapado en aquella prisión por eones. En el bosque, la madre sintió que un hilo invisible la unía a su hija, ahora más fuerte que nunca. No, gritó de nuevo, sintiendo cómo el dolor se transformaba en una fuerza inquebrantable. Las sombras se agitaron, pero ya no se acercaban. Eres más que esto. Tu vida es luz. Sus palabras resonaron en el aire, como un canto antiguo que despertaba a un ejército de almas perdidas. Un destello de esperanza nublada en temor comenzó a hacerse evidente en cada figura agachada. Tales llamas de amor eran contagiosas y las sombras vacilaban, sintiendo el poder de la unión que brotaba entre la madre, la hija, y los presentes. No estás sola, susurraron las almas cautivas, y a sus palabras siguió un coro de voces que comenzó a elevarse. Una a una las almas empezaron a recordar sus propias razones para luchar, sus propios amores que habían dejado atrás, recordando que no todo estaba perdido, cuando la luz creció hasta convertirse en un faro radiante. Incluso el anciano sintió la presión del miedo. No puede ser, grité, intentando oscurecer lo que era inevitable. La madre avanzó con ella, cada paso impulsado por la compasión y el deseo de liberar todas esas almas. Las sombras comenzaron a temblar, retrocediendo ante el fulgor de ese amor que amenazaba con arraigarse y florecer, pero justo antes de que la luz alcanzara su máximo esplendor, un nuevo giro la envolvió. Las sombras comenzaron a reagruparse, formando una ola oscura que se cernía sobre la madre. La mirada ansiosa de su hija resplandecía en sus recuerdos, pero aquella oscuridad también se sentía conocida, casi familiar. No lo olvidaré, prometió ella, mientras una fría risa se dibujaba en el rostro del anciano atrapado en su espejo. Eres tú quien no sabe a quién verdaderamente enfrenta. En la tensión palpable una verdad escalofriante reverberó, la batalla no ha terminado. A medida que la madre se preparaba para el siguiente embate de las sombras, la pregunta sombría regresó. ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a ir por el amor? ¿Qué harías si estuvieras obligada a elegir entre salvar a tu hija y perderlo todo? El bosque se estremeció presagiando un final que prometía ser tan oscuro como luminoso, donde derrotar a las sombras podría significar enfrentar las propias. La madre sintió el crujir de su valentía mientras las sombras giraban alrededor de ella, susurrando secretos de un pasado que aún la atormentaba. El final de esa noche estaba acercándose, y la incertidumbre invadía el aire. La verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. ¿Podría la madre desafiar el oscuro legado del miedo y el dolor que amenazaba con consumirla? La respuesta, más vital que nunca, aguardaba entre la creciente tormenta. El amanecer asomó entre las sombras del bosque, tiñendo el cielo de un naranja tenue. La madre, con el corazón aprisionado por la angustia, se encontró en el claro rodeada de figuras borrosas, sombras de seres perdidos que clamaban por ser liberados. Las risas que durante tanto tiempo la habían perseguido ahora se entrelazaban con un eco profundo y llamativo que resonaba dentro de ella. No te vayas, alzaba la sombra que alguna vez fue su hija, señalando la luz que se encendía entre las ramas, el único camino hacia la salvación. Mamá, ayúdame. La voz distorsionada la desgarró.
La madre luchaba contra sus instintos que intentaban ceder al miedo. Las sombras se reían, un coro de burlas que la atacaba con recuerdos y susurros. Pero en su pecho el amor por su hija había forjado una armadura contra el terror. «Eres más que esto. Eres luz», gritó su voz resonando por encima del clamor oscuro. Al mismo tiempo, en la mansión, su amiga se aferraba al espejo. «Despierta. No eres quien ellos dicen», demandaba, su voz vibraba con la energía de la esperanza. «El amor nos libera». Su grito se fundió en un eco compartido, cruzando distancias entre ellas, donde la luz comenzaba a expandirse en la oscuridad. Las sombras titubearon, sintiendo la presión del amor que emanaba. La madre extendió su mano hacia la figura que una vez fue su hija. «Búscame, mi amor. No estás sola». La figura vaciló atrapada en el vaivén entre el miedo y el amor. Con un último empujón, la madre gritó: «Si me amas, ven a mí». Las sombras comenzaron a dispersarse, incapaces de soportar el brillo que su amor desataba. El anciano en el espejo fue testigo del cambio. «No pueden hacerlo», bramó, su voz era un rayo de furia. Pero ya era demasiado tarde, las sombras se desvanecían mientras la luz brotaba de la madre, resonando con la fuerza de todas las almas atrapadas en la oscuridad. Finalmente, en un instante suspendido en el tiempo, la figura de la niña se acercó, su esencia recuperándose poco a poco del dominio de las sombras. «Mamá», gritó en un solo aliento, mientras la luz abrazaba a ambas. En ese segundo mágico la conexión se fortaleció, la risa inocente brilló con la pureza de su amor, disipando las sombras que intentaban mantenerlas separadas. «No», explotó el anciano, mientras la luz los envolvía. De un estallido hacia adentro, las sombras fueron absorbidas, como agua arrastrada por una corriente renovadora. Todo el dolor, el miedo se desvaneció ante la fuerza del amor incondicional. En un último esfuerzo, la madre tomó a su hija de la mano. Un destello iluminó el bosque y la oscuridad final se rompió, revelando un amanecer que nunca había visto antes, uno que purificaba todo rayo de desesperación, donde aún se sentía un eco de aquellos que habían sido perdidos. Pero ahora se liberaban del tormento. Las sombras dejaron de existir. La madre, exhausta pero llena de paz, abrazó a su hija. «He vuelto, mi cariño», susurró, lágrimas de alegría deslizándose por su rostro. De vuelta en la mansión, la amiga liberó su sostén en el espejo. La oscuridad se había desvanecido y el anciano, impotente, se disipó como un susurro perdido en el viento. La luz brillaba en su piel, intoxicándolas de felicidad. Pasaron unos momentos, pero todo era diferente, lleno de una esperanza resurgente. La madre y su hija pasearon nuevamente por el bosque, dejando atrás los ecos del dolor. Al caminar, el sol iluminaba el camino, y en su corazón, sabían que habían vencido al miedo. Las sombras pertenecían al pasado, jamás volverían a ser sus prisioneras. Mientras salían del bosque, el aroma del verano envolvía el aire, y el mar susurraba suavemente. Habían encontrado la paz, abrazando el amor que había sobrevivido a la oscuridad. Las risas del pasado se transformaban en melodías de alegría, y cada paso renovaba su conexión, más fuerte que antes. Así concluyó esa historia escalofriante, donde el amor triunfó sobre el miedo, y las sombras no tenían más poder. El verano ahora brillaba con una calidez renovada, como un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la luz siempre prevalecería. No dejes que esta historia termine aquí. Si quieres más relatos que despierten emociones, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de no perderte nada. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este final y qué teorías tienes para futuras historias. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. Gracias por ser parte de esta comunidad.